Como decíamos, hoy estamos en la fiesta de la Virgen de la Merced. La devoción a Nuestra Señora de la Merced viene más o menos de los años 1200, en plena Edad Media, cuando aparecieron las órdenes mendicantes. Había un comerciante español, catalán, que hacía comercio en el Mediterráneo, en el norte de África, y tenía barcos, etc. Y ahí muchas veces comerciaba con sarracenos, o sea, con árabes, musulmanes. Y en el comercio ahí se enteraba de que había cristianos prisioneros de los árabes, esos sarracenos. Y él pagaba más en ese comercio, pagaba más de lo que pedían para iba rescatando algunos prisioneros cristianos. Entonces, él hizo promocionó eso con otros comerciantes, amigos de él, para que también hagan lo mismo y que iban rescatando prisioneros. Y bueno, ese se llamaba Pedro Nolasco. En un momento se le aparece la Virgen, y la Virgen de la Merced, pidiéndole que forme una orden de caballería militar y para el rescate de los cristianos. Y bueno, él junto con el rey que se llama Jaime I, el Conquistador, y otros santos, Santo Peñafort, San Raimundo de Peñafort, fundaron esa orden para el rescate de los cristianos. Por eso la Virgen de la Merced tiene siempre unas cadenas abiertas, como la que hay en la Catedral de Montevideo. Y bueno, a partir de ahí, los mercedarios se dedicaron a rescatar a esos cautivos. Y no solo con dinero, sino que ellos se daban como rehenes, o sea, iban a esos pueblos sarracenos y se daban como garantía de que en determinado tiempo iba a llegar el pago por la libertad de esos cristianos prisioneros. Y bueno, a veces no llegaba a tiempo y los sarracenos mataban a esos frailes. El caso famoso del San Pedro Armengol, que era uno también de la Orden de la Merced, que se dio como rehén por el rescate allí en esos pueblos del norte de África, y de pronto el rescate no llegaba, el dinero no llegaba de Europa. Y ahí, bueno, los sarracenos lo pusieron en la horca y lo dejaron ahorcado allí, y milagrosamente no murió. Y en esos días llegó el rescate de Europa. Y bueno, preguntaron por él y dice, mire, creo que está muerto, porque se fue ahorcado hace 2 o 3 días. Y bueno, fueron a ver y todavía estaba vivo, y bueno, lo pudieron salvar. Y bueno, pues volvió a Europa, etc. Por eso San Pedro Armengol es el patrono de la confianza, o sea, él tuvo que tener fe hasta las últimas, casi que la fe que hasta la desesperación, se puede decir. Pero llegó el rescate y él quedó con toda una marca en el cuello de la cuerda de la horca. Entonces la Virgen de la Merced es el favor, Merced significa favor, por esos prisioneros. Y bueno, todos nosotros estamos necesitando continuamente favores para salvar nuestra alma y llegar al cielo. Y por eso Jesús
en la cruz también se compadece tanto de San Juan como de la Virgen, y en medio de los dolores, en medio de los tormentos, en medio de las aflicciones de Él en la cruz, en medio de toda la sangre derramada, se preocupa por los otros, y por eso le dice a la Virgen: ahí tienes a tu hijo, y a San Juan: ahí tienes a tu madre. Y a partir de ahí la Virgen fue madre en otro sentido, en el sentido de todos los creyentes en la fe en Jesús tienen como madre a la Santísima Virgen. Y bueno, entonces fue una madre que en medio del dolor mantuvo siempre la esperanza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces pidamos a la Virgen de la Merced, nuestra Madre, que nos rescate del pecado, que nos rescate del mundo, el demonio y la carne, y que nos lleve al cielo. Por eso en la primera lectura de Judith fue como una prefigura de la Santísima Virgen. Como sabemos, estaba Holofernes con su ejército poniendo sitio a una ciudad que se llamaba Betulia de los judíos, y los judíos ya no tenían cómo sobrevivir en ese sitio, estaban para rendirse. Y ahí Judith les habla y dice: jamás nos podemos rendir. Y entonces ella se encarga ella se vistió con todas sus joyas y se fue al campamento de Holofernes de Babilonia, y ahí se metió, llegó hasta como que el cuarto de Holofernes. Holofernes le dio un banquete, y cuando había tomado mucho vino, él se fue a la cama, y ahí bueno, todo el mundo se fue, y ella quedó sola con Holofernes, y ahí fue que con la misma espada de Holofernes le cortó la cabeza. Y entonces ella después se fue, se puso la cabeza de Holofernes en una bolsa y se fue caminando, pasando todas las líneas enemigas y entrando en la ciudad de Betulia otra vez con la cabeza de Holofernes. Entonces por eso el sacerdote Joaquín y los ancianos le dicen: tú eres la gloria de Jerusalén, tú eres el gran orgullo de Israel, el insigne honor de nuestra raza. La aclaman como, bueno, la salvadora del pueblo judío. Bueno, la Santísima Virgen también fue la salvadora con Jesús de todos nosotros. Y entonces pidamos a la Santísima Virgen y también que nos dé siempre esa confianza en ella, en ese auxilio de ella en todos los momentos. Hay una invocación en Roma, la patrona de Roma, que se llama Salus Populi Romano, la salvadora del pueblo romano. Entonces, bueno, ella es la salvadora de todos nosotros, siempre llevándonos a Jesús. Entonces pidamos, aumentemos nuestra devoción a la Virgen de la Merced para que ella haga todos los favores con nosotros. Ave María Purísima. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.